Saludos, buenas noches, audiencia masiva del YE, aquí en Asturias Televisión. Noche del jueves 8 de junio, una jornada que en el Santoral nos deja, como siempre, festividades curiosas, entre otras. Prepárense para felicitar a Santa Calíopa, San Medardo, San Eimerado, San Gilardo y San Clodulfo. Están sacados del Santoral. Hoy es el Día Internacional o Día Mundial de los Océanos y en efemérides señalamos las siguientes. Tal día como hoy, en 1912 se crea en Estados Unidos la Universal Pictures, de las que tantas películas hemos visto. Y en 1972, en Vietnam, el fotógrafo Nick At toma una de las fotos más famosas de esta guerra, la de una niña desnuda corriendo tras un bombardeo de napalm. Bueno, nacimientos, un 8 de junio. En 1671, el compositor italiano Albinoni. En 1810, el también compositor, pero alemán, Robert Schumann. Y en 1940, la cantante norteamericana Nancy Sinatra. ¿Quién falleció el 8 de junio? Mahoma. En la actualidad, bueno, pues hay que hablar del miedo, porque en todo conflicto, y en uno estamos, el que mantienen los terroristas islamistas contra Occidente, bueno, pues en todo conflicto se produce miedo, y esa batalla los terroristas ya la han ganado. Cualquier concentración que se produzca durante estos días. Tenemos un fiel ejemplo en Semana Santa, durante una procesión. O sin ir más lejos, ayer en Into, Asturias, lo que era Parque Principado. Bueno, pues en cualquier concentración donde se produce un altercado, hay estampidas humanas, verdaderas estampidas humanas, pensando que se trata de un ataque terrorista. Los terroristas, los integristas islámicos, ya han conseguido esa victoria, meternos el miedo en el cuerpo. Esperemos que no consigan ninguna más. Comenzamos. Bueno, pues como les venimos diciendo desde mediados de esta semana, bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. Bueno, lamentablemente no podemos estar realizando este programa a orillas del mar Cantábrico, a orillas del Océano Atlántico, en definitiva. Así que hemos hecho lo siguiente: si nosotros no podemos ir al océano, traigamos el océano hasta nosotros. ¿De qué forma? Bueno, pues hablando con responsables del acuario de Gijón. Una manera muy didáctica de conocer las especies marinas que viven en todos los océanos, no solo en el Atlántico. Bueno, para hablar de esta infraestructura que abrió sus puertas en el año 2006, se encuentra esta noche con nosotros Ainhoa Evia, responsable de marketing y comercial del propio acuario de Gijón. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a ella, Susana Acle, veterinaria y responsable de investigación del acuario. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos ver en el acuario de Gijón? Bueno, pues podemos ver un montón de especies marinas, también algunas de agua dulce, de río. Ahora mismo tenemos unos 4.000 individuos y de unas 500 especies distintas. Y en el acuario lo que viene representado es una vuelta al mundo. Empiezas en un río asturiano, vas a empezar luego por la orilla, el río asturiano desemboca en el mar y vas a desde ahí dar toda una vuelta al mundo, Cantábrico, Atlántico, llegas al Caribe, bajas por el estrecho de Magallanes, vuelves, bueno, todo el recorrido por Indo-Pacífico y demás y acabas otra vez en un puerto asturiano, pasando además por el oceanario, que es donde tenemos a los grandes tiburones. ¿Estos tiburones son la joya de la corona del acuario o hay algún otro que llame más la atención a la gente por encima de otros? Hombre, yo creo que los que más llaman la atención son los tiburones. Yo creo que si preguntas a los niños, seguro que todos te van a decir que los tiburones, sobre todo los toros, los más grandes, son los que más dejan a todos con la boca abierta cuando los ven. Es cierto que luego te fijas y hay un montón de especies con un montón de peculiaridades y
bueno, muy llamativas, incluso peces muy pequeñitos, a lo mejor tropicales, que tienen características que, vamos, te pueden encantar igual, pero lo que más llama la atención seguro que son los tiburones, sí. Claro, es decir, va más allá que un simple recorrido por el mar Cantábrico. Sí, mucho más allá, sí, sí. Además, todo el acuario está ambientado, o sea, no son tanques en cada tanque hay unos animales, sino que cada tanque es un ecosistema. Eso desde el principio, desde la zona de agua dulce, que estamos viendo ahora mismo las imágenes, con la nutria o con todos los peces de agua dulce, o cuando llegas a orillas del mar, hay un pedrero, todas las especies entre ellas, eso, forman un ecosistema. Y eso pues es aún más llamativo, no son peces ahí metidos de cualquier manera, sino que todos ellos forman ecosistemas que tú te puedes encontrar si das la vuelta al mundo, pues eso, viendo océanos o mares de todo el mundo. Claro. Susana, ¿orientado a quiénes en la visita? Bueno, pues no sé, a familias, a escolares, a todo público en general. Orientado al público en general, en realidad. A todo el mundo le gustan los animales. Es una cosa que, bueno, es un ambiente... Es un ecosistema vivo, con lo cual sí que para nosotros es más estacionario en el sentido de ahora mismo están los escolares a tope, porque son bueno, fiestas de fin de curso y demás, y luego enseguida empezamos con los turistas. Pero en realidad está enfocado a todo el mundo, vienen parejas jóvenes, parejas mayores, grupos de personas mayores también, grupos de personas con discapacidad que también nos visitan mucho porque es totalmente accesible, y muchísimos niños. Claro. Bueno, al margen de lo que es la visita en sí, realizáis también trabajos de investigación. Sí, hombre, actualmente el hecho de tener animales en cautividad, pues eso, no vale simplemente con tenerlos metidos como antiguamente en una jaula y exhibirlos. Ahora mismo los animales, si los tienes en cautividad, tienes que, pues digamos, trabajar con ellos de otras muchas maneras. Entonces, por ejemplo, en el acuario intentamos mucho trabajar con el tema de la reproducción en cautividad. Eso nos permite pues establecer protocolos de reproducción y de mantenimiento de ciertos animales que luego podemos compartir con otros acuarios, tanto los protocolos que establecemos como esos mismos animales. Podemos intercambiarlos con otros acuarios y ellos a lo mejor pues consiguen otra especie, reproducir cualquier otra especie, nos intercambiamos esas especies y es una forma pues de no tener que traer peces de un proveedor, digamos. Entonces es mucho más, vaya, en estos días es mucho mejor trabajar así. Cuanto más podamos investigar en ese sentido, pues mejor, nosotros más contentos. Y luego, bueno, supone también pues es un éxito, ¿no? Reproducir animales en cautividad, conseguir el patrón de cada bicho, pues aparte que es mucho trabajo, muy complicado, pero bueno, pues supone una alegría para el personal de biología. Claro. Es decir, bueno, como decías entonces hace un momentín, es más que un zoo marino. Claro, sí, hombre, ya digo que ya lleva bastante tiempo abierto, ya lleva bastante tiempo madurando, digamos. Entonces, ahora sí que es verdad que intentamos que salgan más proyectos de este tipo. Pues eso, colaborar con universidades, colaborar con centros de investigación. Nosotros tenemos una colección zoológica, decimos, que está al servicio de la investigación. Tampoco es que estemos en el acuario todo el día pues investigando mil cosas, pero tenemos unos animales con los que se pueden estudiar muchos temas. Y siempre que no les suponga a ellos ningún perjuicio, no vamos a hacerles nada malo, entonces siempre que no les suponga nada, pues hay muchas cosas, muchos parámetros que pueden ser muy, muy interesantes, pues actualmente para un montón de temas. Entonces, en ese sentido... ¿Cómo decidís qué especie o qué individuo entra a formar parte del acuario? Bueno, pues ahora mismo depende un poco de lo que ya está establecido en cada tanque, ¿no? De la compatibilidad que hay un poco en las especies. En cada tanque siempre hay que buscar que los animales sean compatibles, o sea, que no venga uno que se pueda comer a otro y hacerlo desaparecer. O no solo comerlo, a lo mejor simplemente estar detrás de él todo el día y estresarlo, que hablamos mucho en peces del estrés que se le produce, porque eso, un estrés lo que les provoca a los peces es una caída de la inmunidad y a partir de ahí puede aparecerles una enfermedad.
Entonces, si a lo mejor en un tanque metemos un pez que está persiguiendo constantemente a otro y no le deja, él, o si no encuentra un sitio para esconderse, lo que sea, se va a agobiar, digamos. Entonces ese agobio le provoca que en una semana a lo mejor un parásito o cualquier tipo de enfermedad pues le aparezca y entonces haya que sacarlo del acuario, llevarlo a cuarentena y cuidarlo de una manera especial o darle un tratamiento o hasta que mejore. O sea, que hay que mirar muchas cosas. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza que los peces pudieran sufrir estrés, pero bueno, Sí. ahora ya sabemos algo más acerca de los peces. Bueno, ¿cómo fue la experiencia? Vosotras prácticamente habéis visto crecer este acuario, desde 2006 hasta ahora. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la propia infraestructura? A nivel de visitante, lógicamente la gente venía un poco por curiosidad de lo que era un acuario. Muchísima gente no conoce lo que es un acuario, no sabe lo que es. Hay gente que te pregunta en la puerta si están vivos. Bueno, es una pregunta, pues a lo mejor piensan que hoy en día... Hubo quien lo preguntó también después de un temporal en un museo del calamar. También. Claro, bueno, es que si no están para vivos... toda España lo pregunto. Nosotros siempre es una broma, si no estuviesen vivos sería una pescadería, pero bueno, es una broma un poco de humor negro, pero realmente no es como las exposiciones que hay, que son hologramas, que son vídeos, no, los animales, bueno, como podéis ver ahí, están todos vivitos y muy bien cuidados por el personal de biología, que bueno, se esfuerza en que cada día estén en mejores condiciones. Desde el punto de vista del visitante, yo creo que llegamos a todo el mundo ya. La gente piensa que, al principio creo que pensaba que era para niños, pero sí que es verdad que hay zonas del acuario que parece que están un poco más pensadas en los niños, pero a la vez hay otras actividades de las que hacemos dentro del acuario que están relacionadas directamente con adultos. Por ejemplo, las cenas y ese tipo de actividades. Sí, de eso te quería preguntar luego. No obstante, ahora que estábamos hablando de niños, realicéis también, me imagino, educación medioambiental para los pequeños, para bueno, ir concienciándolos desde lo más chico de la importancia. Ya vienen muy concienciados, ¿eh? Hoy en día los niños en el colegio, en sus casas, todos vienen con un chip. Nosotros, de hecho, tenemos un tanque del acuario, que es el único en el que no hay animales, porque está lleno de basura. Esa basura se recogió en la dársena al lado del acuario y lo único que hay es basura. Y tú pasas ahí al lado y ves a los niños mirando el tanque y los padres dicen, uy, aquí no hay peces. Y dicen los niños, papá o mamá, no puede haber peces porque hay basura. Claro. Nosotros tenemos allí un reportaje fotográfico de la basura que están viendo y el tiempo que tarda eso en desaparecer, es decir, en volver de nuevo a la naturaleza. Y ese tipo de cosas van calando porque la gente se para allí. Nosotros lo hicimos pensando que a lo mejor no iba a resultar muy útil, pero es el último tanque para que después de haber visto todo el acuario, veas que si no lo cuidas, eso es, si tú no lo cuidas y haces tu parte, eso se va a convertir en basura, en el tanque de la basura. Sí, lógicamente. Lógicamente. Es que lo que hablábamos antes de los acuarios actualmente, que no son solo sitios donde hay peces y demás, pues claro, es que la idea es un centro de divulgación, es venir a aprender cosas divirtiéndote, cosas del medio marino. Nosotros que encima tenemos aquí el Cantábrico y tal, pues es que estamos obligados a saber lo que hay ahí. Lo que hay estos días que se está celebrando el Día Mundial de los Océanos, ¿para qué? Pues para concienciarnos de que tenemos ahí el mar y que tenemos que cuidarlo. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Pues viendo lo que hay, viendo qué cosas hay debajo del mar, qué cosas bonitas, que hay mucho, pero claro, hay que cuidarlo. Entonces eso es todo el rato el mensaje de, mientras estás haciendo la visita del acuario, además de ver muchas especies bonitas, de ver tiburones, de ver tal, siempre está el mensaje detrás de cuidado con no hacer esto, cuidado con la contaminación, cuidado con las especies invasoras, siempre viendo ese tema. Entonces, luego la gente no se va solo pues viendo, bueno, he visto tiburones, he visto pingüinos, he visto... No, te vas pensando, está ahí el mar, tiene un montón de animales chulísimos y una vida increíble, y aparte que es un medio que es importantísimo para los humanos, tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo, no podemos tirar basuras, bueno, todas estas cosas que decimos muchas veces, pero luego... Sí, luego cumplimos de aquella manera. Luego claro. se nos olvida. Actividades complementarias que se pueden realizar. Bueno, hay muchas. Nosotros, no solo de visitantes vive el acuario, es decir, mucha gente viene a visitar el acuario, pero esa misma gente se puede quedar a comer en nuestro restaurante, hacemos cenas dentro del recorrido del acuario, es decir, tú estás cenando rodeado de los tiburones, por ejemplo. ¿Cómo? Sí,
Tú estás dentro del recorrido, bueno, en esa zona precisamente que está saliendo no, en la zona más amplia donde está el oceanario, que es el tanque principal del acuario, donde tiene casi 1 millón de litros de agua. Tú estás cenando delante de ese acuario. Del tiburón. Sí, delante de los tiburones, de las tortugas, de los bancos de peces. ¿Con un ojo de imaginaria hacia el tiburón o...? No, la gente, bueno, le parece fascinante. Es una experiencia preciosa, la verdad. Se llama Cenas bajo el mar. Y bueno, en julio y en agosto vamos a tener pues unas 5 convocatorias en cada mes. Tenemos una el 5 de agosto para que vayan niños, porque bueno, sí que es una actividad, esa sí que está dirigida normalmente para adultos. Es un ambiente muy íntimo, con luz muy tenue, música suave. Entonces, bueno, pero... ¿Y el tiburón? Y los tiburones pasando por allí constantemente, vigilando. Bien, bien, bien. Y las bien, morenas también, Ay, que las están morenas. también por ahí las morenas. Y las sí, morenas. se asoman. Y las morenas que no Y en ese falten. mismo tanque, o sea, en Sí. ese mismo oceanario, hacemos una actividad que se llama Durmiendo con tiburones. Esa está muy guay. Van los niños a dormir allí. Hacen una visita guiada nocturna Sí. por el acuario, una proyección de un documental que suele ser sobre tiburones porque es lo que, lo que más les llama la atención. Bueno, cenan allí y demás y duermen delante del oceanario. En un saco. Eso es el 21 de julio. Bien, Que bien, no bien. duermen realmente, No, no, Que no, duermen eso mucho. te iba a decir, pocos dormirán, pobres. Claro que sí. Bueno, cara a verano, ¿se disparan las visitas? Sí. Ya de hecho ya tenemos bastante visitante, bastante turista. Todo el mundo sabe que bueno, que ahora la gente sí que invierte menos días en los sitios, pero empiezan a llegar ahora. Tenemos mucho visitante extranjero ahora durante el mes de junio y bueno, julio y agosto pues se dispara. De hecho, bueno, el turismo va creciendo, con lo cual a nosotros también nos beneficia. Claro, claro. Susana, como veterinaria responsable de investigación, si te dijeran la especie que tú quieras, para aquí la traemos, y que no tuvieras, ¿cuál sería ese fichaje que faltaría para completar la plantilla? Hombre, hay muchos que estarían muy bien. Por ejemplo, animales que gustan mucho a la gente y que se podrían tener quizá focas. Delfines también, es un animal que a la gente le encanta, pero bueno, son complicados, la verdad que son complicados. Claro. Y más pequeños, pues sí, Ainhoa antes comentaba los sea dragons, que son un tipo de caballito de mar muy, muy, muy delicado, pero que también son muy llamativos. Sin duda. Hay muchos, la Bueno, verdad. pues nada, estáis ahí en Gijón, bueno, muy céntricos, de una manera muy sencilla de verlo y además muy didáctica. Si ustedes no se pueden acercar hacia el océano, bueno, pues ellos traen todas las especies hasta ustedes. Ainhoa Evia, Susana Acle, antes de irnos, sois expertas en el medio marino, el agua no tiene secretos para vosotras, así que vais a probar suerte. Con el limón, ¿quién empieza? ¿Susana o Ainhoa? Ainhoa. Venga, pues Ainhoa, adelante, vamos allá. Tararán, tararán. Uy, Ay, bueno, casi, al fondo ¿eh? que se fue. Vamos a ver, Susana, en este caso, si iguala a su compañera o la mejora. Hoy, bueno, se le escapó ahí, fue aquello así, de aquella manera rápida, entonces. Ainhoa Evia, responsable de comunicación, de comercial y marketing del Acuario de Gijón, muchísimas gracias por A estar vosotros. esta noche con nosotros. Gracias. Susana Acle, veterinaria y responsable de investigación del Acuario de Gijón. Muchísimas gracias, Gracias, por muchas estar con gracias. nosotros. Vosotros. E investigaré cómo va ese tema de cenar con el tiburón trayéndote la carta un poco por ahí alrededor, bien. vigilando el tema. te Muchísimas esperamos. gracias. Ahí Gracias. estamos. Y a ustedes, pues nada, les decimos que volvemos tan solo dentro de un momento, vamos a cambiar totalmente de asunto y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Continuamos, cambiamos completamente de asunto, abandonamos los océanos para centrarnos en tierra. Vamos a hablar a continuación, como todas las semanas, con integrantes del Regimiento Príncipe número 3. Bueno, pues dentro de esa colaboración semanal que esta casa ha emprendido con el regimiento acuartelado en el cuartel Cabo Noval del Concejo de Siero, hoy toca hablar de las misiones en el exterior, quizás esa parte que más nos llega
bueno, pues a la población civil, ya que les hemos visto desplegados por distintos puntos del globo, lo vemos en los distintos informativos, realizando misiones humanitarias y misiones de paz. Bueno, para hablar de este asunto se encuentran con nosotros esta noche 3 militares que entre los 3, 17 misiones internacionales les contemplan. Nada más y nada menos. Paso a presentárselos. David Cuesta, teniente coronel del Regimiento Príncipe número 3. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, frente a él, José Alberto Sánchez Romero, capitán del regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y a su lado, Gonzalo Fernández, sargento primero del propio regimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues 17 misiones internacionales entre los 3. ¿Cuántas y desde cuándo lleva el regimiento realizando estas misiones en el exterior? El regimiento lleva, al igual que sumamos entre los 3, 17 misiones desde que comenzó a participar en el año 95. El primer escenario fue Bosnia, que ha participado 3 veces. En Kosovo ha estado desplegado también 3 veces personal del regimiento. En 2003 estuvo presente en Irak. Afganistán ha sido la misión en la que más veces hemos estado, hasta un total de 6. En la última estuvimos en 2013. De las últimas que hemos estado ha sido Senegal. Es una misión nueva de cooperación y se ha estado en el 2015 y 2016. Y bueno, luego personal muy puntual también participó, sobre todo de la brigada, en Pakistán, de ayuda humanitaria. Claro. ¿Por qué esta fuerza es una de las fijas a la hora de salir al exterior? Porque está en todas las quinielas. El Regimiento Príncipe número 3 pertenece a la Brilat, la Brigada Galicia 7, y junto a otras brigadas, como son la Legión y la Brigada Paracaidista, constituyen el peso de la división que se llama la División Castillejos. Esta división dispone unos ciclos de disponibilidad, podríamos decir, donde, unido al perfil de polivalencia y flexibilidad que caracteriza a estas brigadas, donde estamos integrados, pues precisamente son las idóneas o las que tienen un perfil que le permite adaptarse a los escenarios, misiones internacionales o las misiones donde nos exigen. Es esa mezcla de polivalencia y flexibilidad que nos permite, digamos, adaptarnos mejor a cualquier escenario. Y a futuro me imagino que siguen entrando en esa quiniela. Esperemos, y nosotros preparados siempre lo intentamos estar. ¿Qué preparación requiere el regimiento antes de partir? Bueno, el regimiento tiene su plan anual de preparación y adiestramiento, y una vez que se designa a la unidad para ser proyectado, se reserva un periodo de 6 meses donde se hace una preparación específica de cara a esa zona de operaciones donde vamos a intervenir. Dentro de esa preparación específica nos dedicamos a conocer el sitio donde vamos a ir, sus características culturales, los medios que allí vamos a manejar, y luego ya la preparación militar específica para la misión que vamos a desarrollar. No obstante, me imagino, bueno, son 6 meses de preparación, como nos decía, no obstante, me imagino que si mañana, bueno, Dios no lo quiera, pero hubiera una llamada de teléfono y dijeran, ustedes tienen que desplegarse ya en un sitio, sí está preparado el tema para partir, ¿no? Sí, estaríamos preparados. Sí que dentro de esos ciclos son más específicos, pero hay otros generales que nos permiten un poco, según dónde estaríamos enfocados el esfuerzo, dónde tendríamos que dirigirnos, tenemos una preparación más general. La más detallada, la más amplia y la más específica es la de los 6 meses que comentaba Gonzalo. Claro. La primera misión fue Yugoslavia. Bueno, creo, ustedes me corregirán, que era la primera vez que las fuerzas españolas salían al exterior. Al margen de las dificultades que podría llevar la misión en sí, había también una dificultad añadida de decir, bueno, oye, vamos a ir afuera, vamos a tratar de quedar bien, de hacer buen papel. Sí, en el año 95 este regimiento sí que era su primer paso para una misión internacional de este tipo. Suponía un reto, integrarse con una fuerza muy multinacional, integrarse con la OTAN. Desde luego era un desafío para los participantes. Gracias al liderazgo y la preparación que ya se venía haciendo en aquella época, pues permitió afrontar el desafío con cierta seguridad, y por supuesto suponía una responsabilidad añadida el estar en ese ambiente multinacional donde siempre pensábamos qué van a decir de nosotros, estaremos a la altura. Había muchas dudas, pero con el tiempo se fueron disipando y el cumplimiento de la misión se llevó a cabo. ¿Qué se encontraron en Bosnia? En Bosnia, cuando desplegamos ahí la primera vez, lo primero que había era un desconocimiento de la zona, que se
palió en medida de lo posible con esas fases de preparación que hacíamos, pero nos encontramos con un ambiente eminentemente urbano, un paisaje un poco desolador porque habían sufrido una guerra, había muchas ruinas, había muchas familias afectadas, que casi todo el mundo había perdido algún familiar, algún elemento de la familia, y eso nos obligó precisamente a realzar lo que habíamos practicado en la fase preparatoria, de contactar con la gente, acercarse a la gente, identificar esos problemas. La misión fue más marcada humanitaria y con ese enfoque pues, se cumplió la misión. Tras Bosnia, Kosovo. Bueno, aquella misión, ¿cómo se desarrolló? Bueno, en Kosovo partíamos ya con las lecciones aprendidas de Bosnia, que había sido bastante reciente, era una zona bastante cercana a Bosnia, y ahí aprovechamos mucho las experiencias que habíamos tenido en Bosnia. En Kosovo nos encontramos en el año 2000, un país en plena posguerra prácticamente, igual que en Bosnia, con muchas familias afectadas, mucha destrucción, y ahí pues hubo que reconstruir tanto infraestructuras y socialmente a la población. Claro. ¿Cómo es el trato con la población civil, por ejemplo, cuando realizan una de estas misiones, pongamos como ejemplo Bosnia o Kosovo? Quiero decir, ¿el militar español da facilidades de acercamiento a la población civil? Tengo leído en algunos momentos que americanos e ingleses son como más distantes con la población civil. ¿El carácter español les hace más partícipes de interactuar con ellos? Bueno, nosotros, quizá por nuestro carácter, empatizamos más, somos gente más cercana, y tanto en Bosnia como en Kosovo, la verdad que la gente ahí tenía bastante necesidad y era casi inevitable empatizar con ellos. Yo creo y ellos confiaron en nosotros también desde el primer momento, yo creo que porque también vieron nuestra profesionalidad. Fuimos bastante profesionales, todo lo que pudimos, y la gente eso lo valoró. Entonces el trato fue muy cercano porque nosotros patrullábamos a pie casi todos los días, conocíamos a la gente, conocíamos cara a cara a la gente. Claro, claro. Bueno, después se cambia de escenario y creo que a Irak. Ahí, bueno, sin desmerecer las anteriores, pero ahí al menos en el imaginario común ya se habla de palabras mayores, ya era una zona... Irak, en aquel año, en 2003, sí que digamos fue algo muy rápido. Esta brigada, precisamente la Brigada Galicia 7, fue la que lideró la primera misión, el despliegue inicial, tanto con el cuartel general como los apoyos. Fue gente de aquí del Regimiento Príncipe. Y ese escenario que tenía ya una insurgencia consolidada, una insurgencia con una capacidad de actuación quizá diferente a los Balcanes, pues fue lo que supuso un compromiso aún mayor y digamos unos tanto enfrentamientos. Si bien la misión inicialmente era de ayuda humanitaria, luego fue derivando a seguridad y reconstrucción del país para asegurar lo que eran las ciudades donde estábamos y beneficiar al fin y al cabo a la población civil. Pero ahí llegaron a tener enfrentamientos. Sí, hay enfrentamientos, la insurgencia estaba consolidada y ahí había diferentes hostigamientos, acciones, incluso si realizábamos una acción humanitaria de repartir ayuda o construir algo en beneficio de la población civil, esas instalaciones podían sufrir ataques. Entonces nosotros lo que hacíamos era consolidar o beneficiar siempre la seguridad en ese ambiente. Cuando ocurren esas cosas es cuando te das cuenta de la importancia que tiene toda la preparación anterior, es decir, todo lo que se machaca de entrenamiento día tras día. Sí. Ahí es cuando uno de verdad se da cuenta que de verdad sirve porque va en automático. Yo directamente no hace falta prácticamente pensar. Actúo porque es lo que he venido haciendo. Los procedimientos que se repiten tantas veces aquí en territorio nacional, luego son los que se practican porque es que prácticamente salen solos. Claro. Hablamos antes del trato con la población civil en Bosnia o en Kosovo. Bueno, no dejaba de ser población europea. Cuando tienen que tratar con población civil en Irak, en Afganistán, ¿llevan alguna preparación previa? ¿Es otra cultura, es otra religión, son otros modos de vida? Bueno, pues no sé, desde lo más básico, cómo dirigirse a ellos, un trato especial si hay que dirigirse a una señora. ¿Esto también lo llevan preparado de aquí de casa? Eso está estandarizado más o menos, y en esos 6 meses que hablábamos antes hay una parte que cada vez es más importante, que es el aspecto cultural. El aspecto cultural de la población civil donde vamos a actuar se mira de forma profunda. Incluso aspectos como la comunicación, como comenta, palabras como hola, saludar, o
esa empatía que hablábamos antes, es algo que nos caracteriza a nuestras fuerzas, precisamente por eso, porque la preparamos con mucho cariño y para beneficiar siempre a la misión. Claro. En Irak tuvieron que responder fuego, en Afganistán también. Claro. Bueno, ¿cómo explicar a la gente que está en casa, que solo lo ve por los telediarios? Bueno, pues dices, mira, nosotros teníamos que responder fuego. Sí, Afganistán, bueno, fue una misión de mucha actividad y ahí hay que tener en cuenta que estábamos en una de las zonas más pobres de uno de los países más pobres del mundo. Entonces, en esa zona, la gobernabilidad, el gobierno se sentía poco, tenía poca capacidad allí y evidentemente pues eso facilita que la insurgencia pueda estar más activa. Nuestra misión era ayudar a la población, llegar a todas las localidades y entonces teníamos que abarcar amplias zonas de terreno y llegar a zonas donde pues eso, la presencia del gobierno estaba muy limitada y ahí es donde mayormente sufríamos esos hostigamientos, pero había que cumplir la misión, había que ir a esos pueblos, no por estar más alejado, el habitante de ese pueblo se tiene que sentir desprotegido y era lo que intentábamos, ir allí, llevar a su ejército, que vayan allí, que les vean y llevar a su policía también y que les conozcan y que vean esa presencia del gobierno, pues que la vean hasta en las zonas más remotas, por lo menos de nuestra zona de responsabilidad. Claro. Zona de responsabilidad contigua a la responsabilidad de otros ejércitos aliados. Bueno, al margen del trato con los civiles, ¿cómo es el trato con las fuerzas aliadas, con los ejércitos de otros países, una vez que están desplegados en la zona? En algún momento supongo que llegan a compartir bases, llegan a compartir, bueno, pues sectores. Sí, en líneas generales es excepcional, o sea, es muy bueno. Yo creo que ya llega un momento que no se mira ni siquiera que sean de otro ejército, estamos allí compartiendo y ahí se forma un conjunto que es todo el personal que está desplegado allí, independientemente del ejército que sea. Y siempre hay un objetivo común que hay que cumplir y entonces pues nos hermana. Evidentemente, bueno, pues está la barrera del idioma, pero que se soluciona fácilmente por conocimientos y el trato es muy bueno, tanto con ejércitos aliados de Estados Unidos e Italia, fue con los que trabajamos más habitualmente en Afganistán, como con el ejército afgano, el ejército local, que íbamos diariamente a sus bases a instruirles, a ayudarles en todo lo posible y que luego hacíamos las operaciones conjuntamente con ellos. Italianos y estadounidenses, ¿también se sienten cómodos con ustedes al lado? Sí. Yo creo que ese prestigio multinacional se ha ido haciendo poco a poco y ahora a estas alturas, cuando nosotros vamos a una misión, nos reciben bien, trabajamos cada vez mejor juntos y es una de las cosas también que entrenamos. El ambiente multinacional, ya todas las misiones son de ese tipo, es difícil hacer una misión solo un país y ya está bastante interiorizado y así funciona. Claro. Bueno, en Afganistán, me corrigen si me equivoco, se produce un trágico accidente, 17 de sus compañeros pierden la vida en un accidente de helicóptero. Bueno, cuando se está tan lejos de casa y ocurre esto, ¿cómo se encaja una noticia así? Es difícil. Cuando un compañero fallece en lo que es el máximo exponente de nuestra misión, dando la vida, siempre es doloroso, eso no cabe duda. En este caso concreto del 2005, del helicóptero, era nuestra unidad, era la Brilat. Todavía teníamos ese lazo afectivo que todavía resaltan más las emociones. Eso duele, pero eso no quita que, cumpliendo precisamente lo que nos caracteriza, ese sentido de equipo, pasamos rápidamente a precisamente apoyar a las familias, que es lo que tenemos que hacer. Cuando perdemos un compañero en combate, nuestro esfuerzo, sobre todo si estamos aquí en España, es volcarnos con las familias. Tenemos un equipo para apoyar, precisamente se llama así, equipo de apoyo a las familias, que cuando despliega un soldado en una misión internacional, se queda ese equipo activado. Tiene contacto con la familia y si pasa lo peor, pues, y en este caso concreto, fueron muchos los que se acercaron a la familia, se ofreció el apoyo que fuera, se acompañó hasta el último momento y bueno, ese dolor se vive, pero primero se cumple con la familia. Lógico. Bueno, hablando de las familias, cuando ustedes están desplegados en esas zonas, son zonas peligrosas, no vamos a decirlo de otra manera. Bueno, mantienen comunicación con sus familias, con casa, vamos, llaman a casa, en una palabra. Bueno, ¿tratan de minimizar lo que pueda haber
o no hay que mentir al que se queda en casa? Bueno, las familias tienen derecho a estar informadas primero por nosotros. Lo que pasa es que nosotros contamos unas cosas generales. No tratamos de preocupar a la familia en exceso ni añadir un plus de estrés a las familias. Contamos lo que más o menos está pasando. Lo que pasa es que luego siempre te quedas con la parte buena, con el compañerismo, con las anécdotas. Entonces, bueno, la familia, como le digo, tiene derecho a estar informada por nosotros. Pero bueno, omites ciertos detalles que solo añadirían preocupación. Claro. Entonces, al final todo lo acaba rematando con alguna anécdota y, bueno, para hacerlo más Se va llevadero haciendo para más todos. llevadero, quizás. Eso es. Van al Líbano, una zona caliente, dormida, pero en cualquier momento aquello arranca. Sí, el Líbano, bueno, cada zona de operaciones tiene su peligro y sus particularidades. Pero el Líbano, como ha dicho, es una zona que parece tranquila, parece que no pasa nada, pero sí que es verdad que es una zona históricamente donde ha habido muchos conflictos y ahora la situación que hay en Siria, pues en cualquier momento puede afectar. Entonces sí que es verdad que hay que mirarlo con recelo, y aunque parezca una zona tranquila, pero bueno, hay que estar preparados porque puede ser un cambiante en cualquier momento. Y desde allí, pues desde 2006 se iba implementando la resolución que salió del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y haciendo cumplir esa línea de retirada que se marcó, que es la famosa Blue Line, impidiendo que haya grupos armados al sur del Litani. Claro. Para finalizar, tras Líbano, vuelta a Afganistán, quizás el destino más peligroso, no lo sé. Bueno, ¿somos conscientes, los que estamos en España, de a los peligros que se enfrentan ustedes allí? Sí, yo creo que ahora sí. La información llega y sí que se está más informado que anteriormente. Y Afganistán, que comentaba, pues sí se puede considerar ahora la zona más conflictiva, pero que a su vez es la zona de donde se han sacado mayores experiencias, donde se ve que la unidad que va incrementa sus capacidades. Claro. ¿Y preparados ya para la próxima, para la que venga? Nosotros preparados siempre. Uno de nuestros valores precisamente es estar siempre dispuesto y preparado, así lo decimos, en el escenario donde nos manden y siempre intentando cumplir la misión, que para eso nos preparamos día a día, aquí, fuera de Asturias, en los campos de maniobras, haciendo todas las actividades programadas y para estar siempre en las mejores condiciones posibles para cumplir la misión. Claro. Pues muchísimas gracias, David Cuesta, teniente coronel del Regimiento Príncipe número 3, José Alberto Sánchez Romero, capitán del regimiento, y Gonzalo Fernández, sargento primero de este regimiento. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos, bueno, lo que vemos en pequeños fragmentos en el telediario, pero bueno, que prestan ustedes una labor impagable en el exterior, muchas veces jugándose la vida para defender, bueno, la causa de la libertad y la democracia. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nosotros ahora cambiamos de tema completamente. Ya saben que los jueves es el día que, bueno, se dedica a la moda, a las tendencias, y que en esta casa tiene un momento especial Victoria Tracker. Bueno, esta noche ella no puede estar con nosotros, pero sí vamos a mantener con ella una muy breve conversación telefónica. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Juan. Bueno, cuéntanos entonces, ¿cuál es el motivo entonces de que no podamos estar hoy contigo? Pues no voy a poder estar hoy con vosotros justamente porque es que estoy de exámenes a tope. Esta semana me ha sido completamente imposible estar con vosotros, pero para la siguiente estaré sin fallo el jueves con vosotros hablándoos de, bueno, no sé si contároslo todavía. Bueno, cuéntanos, danos un pequeño avance, 2 titulares acerca de lo que vamos a poder ver el próximo jueves. Bueno, voy a hacer un avance de las tendencias de primavera-verano de este 2017 para todos los que estén interesados en verlas. Bien, pues entonces perfecto. Aquí estaremos para verlas, aquí estaremos para contarlas y nada, simplemente que tengas toda la suerte del mundo de cara a esos exámenes ya de fin de curso. Muchísimas gracias y nada, estaré con vosotros. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Un saludo enorme, hasta luego. Bueno, recuerden, Victoria Tracker, una de las 7 bloggers más influyentes en Asturias y que casi todo se canaliza a través de las redes sociales. Bueno, redes sociales de las que hablamos a continuación referido a la lengua de signos española con la colaboración
De Mis Manos Hablan y José Manuel Valdés. Bueno, y para finalizar esta noche de jueves, como todos los jueves, y por ende para finalizar la semana, vamos a hablar a continuación con el Padre Elías. Elías, buenas noches. Hola Juan, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿La salud bien? Todo bien, no hay queja. Bueno, hablamos estas semanas atrás del conocimiento humano, hoy hay que hablar de patologías del conocimiento humano, Bien. que también las hay. Bien, entonces voy a señalar unas cuantas patologías o conceptos falsos, creencias falsas. Sí. En primer lugar, lo más importante de la patología en el conocimiento humano es lo que se llama hoy cientificismo materialista. Ajá. Tiene 3 señas de identidad. Primera característica del cientificismo materialista: solamente la materia física, visible, tangible, palpable, medible, es real. Segunda característica del cientificismo: la realidad espiritual es pura quimera, pura fantasía, pura invención humana. Sí. Y tercera característica, la inexistencia de Dios, el máximo espiritual, Sí, sí. alma humana, valores espirituales, pecado y vida humana más allá de la muerte. Estas realidades son de carácter de naturaleza espiritual y el cientificismo materialista pues niega su existencia. Creer en estas cosas es creer en las nubes, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces esta es la primera característica del conocimiento humano patológico. Viene una segunda característica de patologías en el conocimiento humano: la interpretación literalista de la Biblia. ¿Qué es esto? Bueno, doy unas cuantas señas de identidad. Interpretar la Biblia literalmente significa interpretar el relato tal como suena. Por ejemplo, los 7 días de la creación significan, la interpretación literalista, periodos de 24 horas. Ajá. No periodos de tiempo que pueden abarcar miles de años, según la creación evolutiva gradual. Sí. Bueno, entonces una interpretación literalista es la interpretación de la creación de los 7 días como periodos de 24 horas. De días literales. Eso es. Ajá. En segundo lugar, el desconocimiento del método crítico e histórico. ¿En qué consiste el método crítico e histórico que ha sido desconocido a la hora de interpretar la Biblia hasta hace muy poquitos años? Sí. La Biblia es un conjunto de libros, muchos libros. El libro más antiguo, el Génesis, se escribió pues 2000 años antes de Jesucristo, la época de Moisés, ¿verdad? Sí. Bueno, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se escribió en la década del 90 después de Jesucristo. Sí.
Entonces, la escritura total de todos los libros de la Biblia ha durado centenares y hasta casi miles de años. Sí. El libro del Génesis, por ejemplo, el más antiguo de la Biblia, tiene cantidad de relatos míticos. Doy ejemplos de relatos míticos. El paraíso, por ejemplo, terrenal. Sí. Históricamente no existió ese paraíso en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Es una leyenda, es un cuento, es como el Quijote de Cervantes, ¿verdad? Es un personaje mítico. En segundo lugar, por ejemplo, la formación del hombre de un muñeco de barro que Dios le sopla la nariz aliento, y le inyecta aliento de vida. Sí. Bueno, eso es una representación infantil de la creación. La formación de la mujer extraída de una costilla de Adán. Sí. Bueno, es otra cosa. El pecado original. Bueno, si Adán y Eva no existieron como personajes míticos, como personajes históricos, sino que son personajes simbólicos, ¿cómo van a ser capaces de cometer pecado? La serpiente que engaña a Eva, sí. El demonio en forma de serpiente que habla. Sí. Bueno, todo eso entendido al pie de la letra es absurdo, es absurdo. Y luego hay otro desconocimiento en la interpretación de la Biblia, aparte de que no se ha tenido en cuenta el momento histórico en que fue escrito cada libro, qué ideología dominaba, si era el pensamiento mítico, el pensamiento filosófico o el pensamiento científico. Hay otro déficit en la interpretación de la Biblia que se llama el desconocimiento de los géneros literarios. Sí. Hoy conocemos varios géneros literarios, por ejemplo, el cuento, sí. Otro es la novela, sí. Otro es la poesía, otro es el simbolismo, la alegoría. Bueno, cada género literario significa algo, pero lo que no hay que hacer nunca es tomarlo al pie de la letra, porque al pie de la letra es desastroso. El lenguaje amoroso, por ejemplo, cuando el enamorado le dice a la enamorada, tú eres mi sol. Bueno, si se entiende eso literalmente, yo en presencia del sol hubiera quedado evaporado en cuestión de segundos. Sin embargo, algo significa que es muy importante que si ese señor, mi amado, falla, mi vida pierde sentido. Ya no tendría interés en continuar viviendo, claro. ¿Verdad? Bueno, entonces cada frase tiene un sentido, pero no precisamente el sentido literal. Y luego hay otro capítulo de creencias erróneas, de creencias falsas, que es interesantísimo. En primer lugar, un falso concepto de Dios. El Dios antropomórfico, el Dios irascible, el Dios inmisericordia, el Dios vengativo. Dios castigador, en una palabra. Dios creador de infiernos eternos. Ajá. Para debilidades humanas, para fallos humanos. Bueno, este Dios hoy por hoy es totalmente inaceptable. Hoy creemos en un Dios que es misericordia, que es amor incondicional, que no se cansa de perdonar, que no se cansa de darnos oportunidades para que despertemos y nosotros mismos tomemos la decisión de cambiar de rumbo en la vida. Bueno, el Dios antropomórfico es un Dios falso, ¿verdad? Es un Dios concebido infantilmente. Sí. En segundo lugar, hay otra creencia falsa, el concepto de pecado original. Sí, del que hablábamos. Cometido, de Adán y Eva. Y sobre todo otro aspecto, heredado por todos los niños, de tal forma que un niño recién nacido o en los primeros meses se muere sin bautismo y no puede ir al cielo. Pero ¿cómo es posible que Dios haga responsable del pecado de Adán, que fue un personaje mítico, a un niño que nace pues, sin ningún pecado personal? Pero viene marcado por una herencia. ¿Pero qué es ese Dios? ¿Qué tipo de bondad hay y de sabiduría hay en ese Dios que hace responsables a los niños inocentes del pecado supuesto o real que han cometido personajes hace miles de años? ¿Verdad? Bueno, entonces la necesidad del bautismo para entrar en el cielo. Otro concepto falso, el concepto de mujer inferior al hombre, sí. La teología patriarcal, bueno, que está haciendo un daño todavía hoy. La semana pasada, 3 mujeres muertas, y entre las múltiples causas de esa violencia está el concepto de propiedad que tiene el hombre de la mujer. La mujer es mía o muerta, ¿verdad? Cuando intenta separarse y abandonarlo, no tolera esa separación. Tiene un concepto de propiedad. La mujer es un objeto de propiedad del marido, ¿verdad? Es una cosa, es un objeto,
un objeto. Bueno, no quiero decir ya nada en los países islamistas. Entonces, bueno, la inferioridad de la mujer parte de un prejuicio tremendamente dañino para la mujer, para la dignidad de la mujer. Otra creencia falsa, el concepto de autoridad, entendida como infalible. A mí siempre me han dicho, aunque se equivoque el superior, tú obedeciendo no te equivocas nunca. Fe ciega en el mando. Obediencia ciega. Esto es. Pero bueno, yo analizo la cosa. Si mi superior, si el que guía es un ciego y va al precipicio, pues el que va detrás del ciego también va al precipicio. ¿Cómo es posible que yo no me equivoque siguiendo las instrucciones de una autoridad que está equivocada? ¿Verdad? Entonces es necesaria la obediencia, pero la obediencia crítica, la obediencia que es consciente de que el mandato del superior tiene sentido. Tiene sentido, y como tiene sentido, hay que tomarlo en serio, con un concepto falso. Otro concepto falso, creencia falsa, el concepto de humildad. Han identificado humildad con humillación, con autodesprecio, con indignidad. Hoy día, pues la dignidad personal es un valor al alza. Toda persona tiene una dignidad y merece un respeto. Aunque sea un encarcelado, aunque sea un minusválido, es una persona humana y como persona humana necesita ayuda, necesita comprensión y necesita respeto, ¿verdad? Pues nada de autodespreciarse. Y hay otra creencia falsa que ha hecho mucho daño, falso concepto de la moral sexual. Prohibición de los anticonceptivos. Tienes que tener tantos hijos como Dios te mande. ¿Y qué significa que la voluntad de Dios? La capacidad procreadora del hombre. Entonces yo podría tener 20, 30 o 50 hijos, ¿verdad? Entonces, según la Iglesia, la moral sexual de la Iglesia, solamente la relación sexual está al servicio de la procreación. Entonces no puedes tener relaciones sexuales y evitar la procreación con los anticonceptivos, ¿verdad? Con el condón o lo que sea, o la pastilla. Bueno, entonces esa moral sexual está todavía hoy en vigencia. Cuando el Papa Benedicto XVI visitó África, pues incluso prohibía el condón para evitar el SIDA, ¿verdad? Bueno, pero qué concepto de voluntad de Dios en estos asuntos de moral sexual. Bien, creencias falsas que hay que ir descubriendo y hay que ir superando, ¿verdad? Claro. Y hay finalmente, y tenemos tiempo, no sé si quedan dos o tres minutos. Nos quedan 5 minutinos. Bien. Conocimiento prejuiciado, dogmático y antiprogresista. ¿Qué es un prejuicio? Es una concepción, un concepto a priorístico. Por ejemplo, si tenemos de la mujer un concepto a priorístico que no se funda en pruebas, sino en creencias, que la mujer es inferior al hombre o que la mujer es propiedad del hombre, luego vamos a tratar a la mujer de acuerdo con ese concepto. Pero ese concepto es falso, es a priorístico, no está basado en hechos científicamente ciertos. Bueno, conocimiento prejuiciado, conocimiento dogmático inmutable y conocimiento antiprogresista. Y luego pues hay otro concepto nuevo hoy día, que es el concepto de posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? Un neologismo inventado en el 2004 en Inglaterra. Hay todo un libro que se titula La era posverdad, de Keyes, el autor de este libro. ¿En qué consiste este neologismo, la verdad, la posverdad? Es la manipulación de la mente, es presentar las mentiras con apariencia de verdades, es la estrategia publicitaria, es la técnica de la persuasión, es dar importancia. ¿El populismo quizás? Sí, el populismo político. Bien, el hacer promesas a sabiendas de que no se pueden cumplir, ¿verdad? Es lo que llaman la demagogia. Bien, el populismo. En concreto, la posverdad significa dar más importancia a las creencias de las personas y a los sentimientos que a los hechos objetivos, ciertos y reales. Entonces vivimos engañando a la gente, haciéndole promesas para que nos elijan y luego viene la frustración. Hemos hecho promesas que nunca se cumplen, ¿verdad?
Bueno, entonces, esta manipulación de la mente de la gente para conseguir el poder político está creando una cultura de escepticismo, de falta de credibilidad en los políticos. A veces, aunque nos digan la verdad, tienen ya no tal los creemos, fama de sí. mentir, que aunque nos digan la verdad, ya no los creemos. Sí. Bueno, entonces, el tomar en serio la verdad y todas las falsedades culturales que se han creado alrededor de la realidad, es importantísimo para que avancemos en la civilización, en la convivencia pacífica y en la convivencia fraterna. Para crear un mundo mejor, una sociedad mejor, es necesario ser sinceros, ser fieles a la verdad y no afirmar nunca como verdad lo que realmente no tiene nada que ver con la verdad. Claro. Es la mentira organizada. La mentira organizada. Pues Bueno. Elías, con esto llegamos al final, me imagino. Pues como ha habido tiempo... Pues lo condensó todo en 15 minutos. Sí. Es un fenómeno. Bien. Es un fenómeno. Entonces, vamos, yo personalmente tomo en serio la verdad. Si no estoy seguro de una cosa, digo, bueno, esto lo presento, lo he oído, no estoy seguro, no sé si es verdad o no es verdad. No lo aseguro, en este Entonces caso. lo transmito como un rumor, pero nunca como verdad cierta. Como decía un gran radiofonista español, el rumor nunca es noticia. Quizás la antesala de la noticia, pero no es noticia. Eso es. Cosa que ahora se olvida. Que Bueno, pues echamos la moneda aquí a ver echamos la moneda. Sí, claro que sí. Vamos allá con ello. Vamos a ver. Vamos a ver si hay que ahí hoy está en buena posición. esa suerte. Allá vamos. Tarararán. Tarararán. ¡Oh! Al fondo, en este caso. Elías, nos vemos la próxima semana. Pues si Dios quiere, Muchísimas la próxima gracias. semana estaremos por aquí, sí. Y a ustedes les vemos el martes, será a partir de las 10 de la noche. Pasen un buen fin de semana. Precaución, si van a salir de la carretera. Si van a salir de la carretera, no. Si van a salir a la carretera, de la carretera no se salgan, nunca. Gracias por su atención y muy buenas noches. Les dejamos con el meme de la jornada.